Bien, pues empezamos, ¿no? Buenas tardes. En nombre de la Asamblea de Nación Andaluza Almería, pues os damos las gracias por estar hoy aquí, por venir, por vuestra asistencia. Nación Andaluza en Almería empieza una nueva etapa en la que bueno, hemos estado un tiempo en que ha habido poca actividad y queremos relanzar la Asamblea de Almería. Estamos comenzando a iniciar un proceso, sobre todo de formación, por eso vamos a intentar, estamos dando muchas charlas y demás, y a la vez también de comenzar a participar en la vida política y hacer vida en la calle también, ¿no? Esa es la idea que tenemos a medio plazo de Nación Andaluza en Almería. Y la primera charla que hacemos, hemos pensado, el título ya lo habéis visto, del sueño, o sea, de la pesadilla al sueño, de la dependencia a la independencia. La relación, yo creo que es un título bastante acertado, a veces fue el propio Javier Pulido el que nos lo propuso, y creo que resume muy claro lo que Nación Andaluza quiere y aspira, ¿no? Y cómo vemos la realidad actual, ¿no? Cómo esta Andalucía, que depende de España, que no tiene independencia, no tiene libertad, en esta situación solo tenemos la situación que tenemos de su desarrollo de paro, de falta de cultura, en fin, de miles de cosas, y cómo es un sueño posible, utópico pero posible, que es la independencia de Andalucía, que yo creo que nos acercaría a una sociedad mucho más justa y demás. Bueno, ese es el tema de la charla y hemos pensado en Javier Pulido, no por nada en concreto, sino porque es una persona que lleva muchos años dentro de la izquierda andaluza, militando, es una persona con conocimientos importantes sobre Andalucía en todos los aspectos, geografía, historia, política y demás, pero más que por eso, que es por el motivo principal, hay un segundo motivo que a nosotros nos ha llamado a traerlo aquí. Él en estos momentos no es militante de Nación Andaluza, pero su coherencia ideológica y su coherencia política es algo que nosotros admiramos y que pensamos que es importante, y por eso lo tenemos aquí, ¿no? Es una persona que, al contrario que estamos viendo en estos días, la transformación que está viendo de mucha gente que vuelve a caer en sueños, en cantos de sirena, ¿no? En llamadas a proyectos estatalistas, a proyectos además socialdemócratas, proyectos que ya tenemos y hemos conocido que no salvan ni liberan a Andalucía. Sin embargo, él se mantiene desde hace muchos años, desde toda su militancia política, en una posición, además, como en una gran entrevista que he leído estos días para ponerme un poco al tanto de tu historia y demás, en una entrevista él dice, no me gustan los eufemismos, me gusta que cuando se habla del tema político de Andalucía se diga la palabra independencia y no soberanía. Algo así me parece que dice en una de las... Y yo estoy muy de acuerdo con él. A veces yo mismo utilizo la palabra soberanismo porque parece que la palabra independencia da miedo. Hablar de la independencia de Andalucía, si sales a la calle y lo dices, pues casi te comen, ¿no? Y dices, tú estás loco y demás, ¿no? Pues no, que la independencia de Andalucía tiene unas raíces y tiene unas razones muy lógicas que tenemos que defender y no andar con eufemismo. Bueno, Javier tiene una historia militante, como he dicho, muy densa. Él desde 1977 está militando en organizaciones políticas. De hecho, os voy a leer las organizaciones en las que está, no sé si en las que ha estado, pero bueno. Él ha estado en las Juventudes Comunistas de Andalucía, en el FAR, en la Liga Comunista Revolucionaria, en Nación Alternativa, en Andalucía Libre. Andalucía Libre es una de las organizaciones que él fundó y que con otra gente en Granada, y que luego se entró en Izquierda Unida, que luego se unió a la CUP dentro de Izquierda Unida y formaron la CUP-BAI, y que fue concejal de Granada por Izquierda Unida durante los años 1995 al año 1999. Y en el año 2000, por diferencias ideológicas claras, tanto con la CUP como con Izquierda Unida, pues tuvo el valor de abandonar ese espacio tan segurito y tan bonito que era y aventurarse a historias de otro tipo, que es cuando empieza a trabajar con el boletín Andalucía Libre, que ha sido una referencia durante muchos años y sigue siendo para el independentismo andaluz. Ese blog que os lo recomiendo, esa página, ese trabajo en internet, que ya digo que ha sido una referencia importantísima.
Aparte de eso, él es profesor de instituto y ha hecho también, tiene un trabajo hecho relativo pedagógicamente porque no solamente, yo creo que el tema de independentismo andaluz no solamente es salir a la calle con esta bandera o de pedir independencia y demás, sino que en el día a día tenemos que hacer ver a la gente que está a nuestro alrededor, nuestros trabajos, nosotros tenemos que hacerle ver las razones de por qué pedimos la independencia de Andalucía. Y en ese aspecto, pues Pulido también tiene trabajo hecho de tema pedagógico para sus alumnos en las clases que da y demás. Yo ya, como el tema es que el que viene a hablar y el que me interesa escuchar, vamos a escucharlo. En toda la original no ha estado, la única de falta es Nación Andaluz. Bueno, es una broma. Él colabora con Nación Andaluza cada vez que lo hemos llamado, en Granada sobre todo, pues se ofrece voluntariamente a cualquier cosa que Nación Andaluza le haya llamado, y es además socio del CAR, creo, ¿no? Del Centro Andaluz, de nuestros hermanos del Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante de Granada, partícipe y miembro también socio del CAR. Dejo la palabra a Javier Pulido y cuando acabe pues hacemos un debatillo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer volver aquí a Almería. Yo estoy trabajando aquí 6 meses, hace ya un tiempo, y además hice el campamento el día todo, los años pasados, con lo cual, en fin, todavía no estaba construida la mitad de la ciudad entonces, porque en el siglo pasado esta historia, así que siempre es un placer volver aquí y muchas gracias. Bien, como decía bien Mariano, el título, la verdad es que le ofrecí, cuando estuvimos conversando, para ver diferentes posibilidades de cómo darle nombre a lo que intentamos transmitir, ¿no? Y nos salió la versión más romántica, más literaria, más poética, ¿no? Esto de la pesadilla al sueño, ¿no? A la ilusión. Había algunas otras un poquito más concretitas, pero está bien como ha planteado Mariano. La idea era bien, describir cómo estamos y describir esa situación en todos los ámbitos que afectan, y resumirla con esa calificación, una pesadilla. Andalucía ahora mismo vive una situación de pesadilla desde el punto de vista político. Es un país, un pueblo que no se gobierna a sí mismo, si se considera como tal pueblo específico, ¿no? Si se considera como una parte, un añadido, un componente, bueno, en una parte proporcional, sí, pero específicamente no se gobierna a sí mismo. Desde el punto de vista económico es evidente incluso para los que no somos especialistas. Simplemente buceamos un momento por internet una página como Datos Macro o cualquiera otra de economía y sorpresivamente vamos viendo que punto a punto tenemos una situación de pesadilla. Porcentaje de desempleo, porcentaje de precariedad, estructura del Producto Interior Bruto, Producto Interior Bruto per cápita y 28.000 indicadores económicos más, que sorpresivamente además no forman parte incluso de la preocupación de los andaluces. Los andaluces, cuando hablan del paro, muchas veces se olvidan de su propio paro y hablan, por ejemplo, hay un 25% de paro, será en España, aquí no, aquí hay un 34, 35, 36. Hay un no sé qué de precariedad, no, aquí hay más, siempre hay más precariedad. Aquí los sueldos han bajado, sí, pero aquí siempre tenemos de media un 20%, un 30% de salario medio inferior a la media española, y eso sí, nosotros pone como punto de referencia otros casos concretos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la sensación de pesadilla lo cultural, es verdad que como consecuencia de las luchas que llegaron hasta donde llegaron en la transición, por ejemplo, institucionalmente Andalucía ya no se niega como tal, aunque todavía hay algunos impertinentes pertinaces que siguen esforzados por negar la evidencia, ¿no? Por una parte se hace turismo para traer a los guiris aquí hablando de Andalucía, y por otra parte todavía hay quien dice y afirma con toda desfachatez que no, que Andalucía no existe, que en todo caso es algo artificioso, ¿no? Todavía nos queda. Pero bueno, Andalucía institucionalmente existe una Junta de Andalucía, ¿no? Pero que engloba además a la totalidad del territorio. Esa batalla en principio parece que se ganó, pero no actúa como tal, no actúa como una fuerza con proyecto, con objetivos propios.
O sea, Andalucía ahora mismo no es un sujeto, es un objeto en manos de otro. Y esa combinación de situaciones que se dan, ya he dicho, en lo político, en lo económico, en lo cultural, está hablando, existe una institucionalidad, pero en la práctica, los que trabajamos en el gremio de la enseñanza podemos ver, pues yo qué sé, hay tantas cosas. Lo andaluz es un añadido, irrelevante, asignaturas en las que la única referencia a Andalucía que existe es cuando se busca la forma de transcribirla, cómo habla la gente inculta, y entonces, bueno, pues están traduciendo un cartel francés de finales del siglo XIX, donde un cacique notable intenta conseguir los votos y está intentando engañar a unos obreretes, a los campesinos. ¿Cómo describe la editorial cómo hablan unos y cómo hablan otros? Pues el cacique habla en castellano normal y los analfabetos, los sometidos, casualmente lo transcriben en andaluz. Es la única referencia indirecta que existe en Andalucía en toda una asignatura. Y en otras, pues directamente la ocultación e incluso la tolerancia con versiones que ni siquiera ya en los ámbitos académicos tienen de actualidad, porque están absolutamente superadas. La reconquista y toda esa historia. Y además incluso una utilización torticera de la cultura andaluza como un elemento no de emancipación, sino de alienación, ¿no? No hay más que abrir Canal Sur y desde casi a cada hora podemos encontrar un ejemplo de ese mal uso, ¿no? De esa perversión. ¿Sí? Tenemos una situación de pesadilla en lo político, en lo económico, en lo cultural. Lo primero es situarlo y a partir de ahí plantear, bueno, qué debe ser el objetivo, qué debe ser el sueño, porque no nos engañemos, en función de qué objetivo nos planteemos, leeremos la realidad de una manera o de otra. Según a dónde queramos llegar, veremos dónde estamos, estableceremos unas prioridades, afrontaremos unas tareas, incluso las haremos con un ánimo o con otro. Todo el mundo lo hace así. Dependiendo de dónde quiere llegar, ves la realidad. Y también entraremos en la otra gran pelea, ¿no? La pelea primera de la del objetivo. Y la otra pelea es la de las causas. Si vemos nuestra realidad con ojos andaluces, veremos cuáles son las causas de lo que cotidianamente sufrimos, ¿no? Porque ahora mismo además estamos en una situación, hubo un tiempo en donde algunas de esas consecuencias estaban más o menos ocultas, había que buscarlas. Ahora no, ahora incluso hay cadenas que cada cierto tiempo hay programas enteros donde salen reflejados pues los desahucios, la precariedad, los despidos, la miseria, etcétera, 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 ¿no? Salen las consecuencias porque estamos en plena época de depresión y lo que está con la de Morena. La emigración ya no es una cosa de nuestros padres, sino va a ser una cosa de nuestros hijos también. Y entonces, bueno, pues las consecuencias están a la vista. Y ahora, por ejemplo, antes de salir de Granada para venir para acá, perdí de refilón unos cuantos expos electorales. Que parece que coincidencia, no se sabía si era del PP, del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, porque claro, tenían un tufillo común. Pero el problema no está ahí. ¿Quién va a negar que existe paro, que existe miseria, que existe malestar? Es evidente. El problema de la pelea está en dónde situamos los responsables, las causas, y a partir de ahí, en lo que podamos, establecer los mecanismos para resolver esa situación. Ahí es donde está la pelea. Bien, por eso digo, de la pesadilla al sueño. Y sabiendo además otra cosa, que la construcción de ese sueño es algo colectivo, es decir, y que podemos estar en circunstancias de hoy mismo, o en otras charlas posteriores, o en debates, o en artículos, o en actuaciones, en iniciativas, en propuestas de movilización, de ir abriendo camino. Pero el dibujo de ese sueño será necesariamente una obra colectiva. Ni la mente más lúcida individualmente puede, más allá de apostar algunas hipótesis, algunas vías, que será la experiencia real la que vaya determinando si son o no son válidas y hasta qué punto nos sirven para avanzar o no. Como todo programa de transformación social, como todo programa de recuperación nacional. De verdad que es un sueño y un sueño ambicioso, porque
liberar Andalucía, es decir, convertir a Andalucía en un pueblo consciente de sí mismo, que se gobierna por sí mismo, que no se somete, que no admite la esclavitud. Pues, no simplemente mejorar, incluso que la gente consiga que no le corten la luz, que ya es un objetivo importante, es cambiarlo todo, lo más ambicioso, lo más subversivo y por tanto lo más complejo, lo más difícil. Pero es algo que yo creo que merece la pena. Y a esta altura yo soy de los que piensan que lo que se hace debe merecer la pena. Y si es difícil, pues es un estímulo para empeñarse en ello. Ya decía, el objetivo marca el camino. El objetivo en el terreno político es una Andalucía gobernada por andaluces, una Andalucía andaluza. Y claro, eso significa, para llegar ahí, construir, ganar una mayoría social que esté por la línea. Se lo decía antes Mariano. Claro, hay que decirlo. Alguien lo tiene que decir. No hay que ser estricto, ¿no? No hay que ser estricto. Él decía, puede haber casos en donde se puede recurrir, para llegar a acuerdos con otros, se pueden establecer, pues, sin perder la claridad, la autodeterminación, la soberanía, se puede encontrar un punto de acuerdo intermedio. Y es verdad también que todo esto después hay que concretarlo en cada espacio, en cada lucha, en cada tema, ¿no? Así que no simplemente con decir independencia lo resolvemos todo. Ahí está. Decir eso es el primer paso. A partir de ahí hay que construirlo y desarrollarlo en cada ámbito, en cada problema, en cada tema, en cada espacio territorial. Pero, como decía, el objetivo es lo primero. Y tener el valor de afirmarlo. Porque si nadie lo afirma, ¿cómo podrán, desde lo que pensamos así, los andaluces llegar a atisbar su difícil pero necesario camino de liberación? Alguien lo tiene que decir. Entonces, decirlo con claridad. Es decir, ¿dónde estamos? Estamos en la pesadilla, ¿no? Hubo hace poco unas elecciones autonómicas situadas dentro de un contexto de dominación, porque no olvidemos que gracias a los dos estatutos que hemos sufrido sucesivamente, luego las instituciones andaluzas pueden hacer todo aquello que España considere posible, admisible, tolerable hacer, pero no pueden tomar ninguna decisión sin entrar en colisión con los límites que establece el marco jurídico y político español. Es verdad, hay otras experiencias en otros territorios del mundo, en otros estados, donde hay cierta distribución de competencias, donde al menos en uno u otro aspecto realmente es posible tomar decisiones propias. Pero en el estado concreto que nos toca vivir, dentro del Estado español, pues Andalucía no tiene poderes reales sobre nada. ¿Sí? Aquí una observación breve, y es que yo te voy a recomendar que cuando estés así en tertulia, pues, como en este caso de conferencia de tipo andalucista, pues es que han nombrado varias veces la palabra España. Yo te recomendaría que la sustituyas en estos ambientes por estatal, la palabra estatal. Sí, no, pero yo sí ya eso que lo sé, pero yo creo que hay que estar contra España, porque España es una realidad. Y estamos en las mismas. Estamos en las mismas. No solamente contra el Estado español, sino contra España, que es una idea, es un concepto, es una realidad. Hay que afirmar que uno no es español. Yo soy de español en mi DNI, a la fuerza, y mi pasaporte, claro, porque me obliga, pero yo no soy español. Soy ciudadano del Estado español y cuando me interese en lo que eso implique, lo reivindicaré como amparo para mi labor, pero nada más. Y eso implica, pues ya digo, estar contra el Estado, pero también contra el proyecto, la ideología y el apoyo que de una u otra manera sostiene esa realidad. El Estado español no se sostiene simplemente porque hay unos aparatos represivos o legales, se sostiene porque una parte de la población muy importante, incluso en nuestro propio pueblo, lo apoya. Esa es la pelea. Si no, la tenemos ya bastante ganada, ¿no? Entonces, yo distingo un caso de otro, una circunstancia de otra, pero cuando sitúo lo que tenemos enfrente, me es indiferente hablar de España o del Estado español, porque ambos son el enemigo, así de claro. Pero volviendo un poco a lo que estaba planteando,
para no perder un poco el hilo y que no se me escape nada. Las instituciones autonómicas, ya decía, no tienen poderes, tienen funciones de desconcentración, de descentralización, de gestión, pero pongamos un ejemplo, para no meternos en otro sitio, en el gremio de la enseñanza. Andalucía, como yo le digo algunas veces a mis alumnos, siempre dentro de los márgenes que establece la legalidad, pues planteando la hipótesis. ¿Podría el Parlamento andaluz aprobar una ley donde dijera, bueno, a partir de esta mayoría, ya no hay un duro para las escuelas concertadas? Pues no puede. ¿Podría el Parlamento andaluz aprobar una ley que estableciera unos contenidos educativos distintos, un sistema educativo articulado de otra manera? No puede. No puede sin entrar en conflicto. Lógicamente, poder puede, pero implica romper con ese marco, con ese corsé, con ese atadero que es la estatalidad española en la forma en que está establecido, ¿no? Y eso es algo que, bueno, hay que denunciar. Por ejemplo, ahora con las campañas electorales, antes con las autonómicas, con las municipales, la pela. Andalucía no recauda sus impuestos, recibe lo que a bien tiene devolverle en parte el Estado español. E incluso, como se me ha manifestado en ocasiones, con una absoluta falta de límites en cuanto a la arbitrariedad con la que el Estado español da o no da. Es como el amo que le da al intermediario, al esclavo, lo que tiene a bien entregarle. Andalucía no tiene capacidad para establecer su propia política fiscal, ni para gestionar lo que tiene, ni para recuperar lo que históricamente se le ha robado. Tiene esa capacidad. Con lo cual, cuando empieza la feria de las ofertas en campaña electoral, ¿y eso de dónde lo vas a sacar? ¿Y eso lo vas a sacar sin entrar en conflicto con el gobierno español? Con la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque prometer es fácil, pero lo cierto es que las medidas que puedan, cada medida que realmente sea efectiva, sea problemática, se toca con ese límite político. Pues hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Antes hablábamos de la situación económica, no la voy a repetir, es evidente. Lo único, eso sí, hace énfasis en que, bueno, debe ser el centro de la preocupación de los andaluces. Y la situación cultural, que también antes apuntaba, ¿no? Nosotros, a día de hoy, en 2015, seguimos sufriendo, como desde hace decenios, la expropiación por España de la cultura andaluza, la usurpación por España de la cultura andaluza. ¿Sí? Cuando se quiere, como hace desde decenios, representar a España, sistemáticamente se le sustrae a Andalucía lo suyo y se le pone el apellido de España. Y yo siempre hago el mismo chiste, que ya de tanto hecho repetido, y no tiene ninguna gracia, pero es verdad. No hay bulerías de Alcañí, no hay soleares de Soria, no hay fandangos de Ponferrada, por lo menos yo no los conozco, y si los hubiere, seguro que no suenan como los nuestros. Por tanto, cuando España nos sustrae, se apropia de lo que es nuestro, cubre un vacío que tiene que ver con la historia de este Estado y de su antepasado, las monarquías que lo han construido, pero nos sigue robando un elemento fundamental de nuestra personalidad, porque estamos abiertos, claro. ¿Cómo no nos va a gustar que vengan desde Japón a aprender a bailar? Y que incluso haya japoneses o catalanes que toquen la guitarra flamenca pues con categoría, y que, claro, como los negros americanos con el jazz, encantado la vida, que vengan a aprender, pero lo que es nuestro, y de los nuestros al mundo, no es de España, es nuestro. Y la recuperación de la cultura, que sigue ocultada, que hemos hecho algún ejemplo al respecto, ¿no? La reconquista, etcétera, etcétera, etcétera. No se recuperan los recursos culturales que han sido expropiados, ¿no? Tenemos buena parte del patrimonio repartido por ahí fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Es como se suele decir, al perro flaco entonces le vuelve pulga, ¿no? Y es que Andalucía es débil. Pues objetivamente no es débil. Es decir, en el terreno de los hechos no somos débiles. ¿Se acuerdan ustedes del señor Rajoy cuando entró?
Pues el señor Rajoy se llevó 6 meses dosificando lo que sus jefes de Bruselas y de Berlín, como antes al Zapatero, le mandaban sobre lo que tenía que hacer porque tenía miedo de perder una elección en Andalucía. Y estuvo a punto de entrar en problemas desde el punto de vista presupuestario y con la Unión Europea porque era políticamente clave controlar Andalucía. Como el PSOE tiene claro desde el año 1980, 81, 82. Como incluso el PC tiene claro a través de Izquierda Unida desde esa fecha. Andalucía es clave para el equilibrio político en el Estado español. Los más viejos del lugar, lo mismo se acuerdan de un partido que se llamaba la UCD, la Unión del Centro Democrático. ¿Quién se cargó a la UCD? El pueblo andaluz, con todo el proceso que llevó al 28F, el Grau, Sultán, Manturá, Tararí, toda la historia que estamos hartos de decir. Pero la UCD, que era marginal en Euskadi y Cataluña, se convirtió en una fuerza marginal en Andalucía y se convirtió en algo inútil. Y tuvieron que reconvertir a Alianza Popular en el Partido Popular para ocupar ese espacio. Pequeña cosa. ¿Saben ustedes por qué en Murcia tienen un parlamento? Porque aquí se ganó de aquella manera torticera y limitada el 28F, porque en el esquema inicial no había parlamento. No había parlamento. Para diluir la conquista andaluza y con todos los límites y los engaños del proceso hasta el año 1980, se generaliza para diluir, para que no se note. Porque claro, esto se había construido desde abajo, desde una protesta que tenía impulso soberanista, aunque entonces los que fueran capaces de darle ese apellido fueran relativamente pocos. Pero cuando la gente peleó desde el 4 de diciembre hasta el 28 de febrero por conseguir poder para cambiar Andalucía desde Andalucía y con la voluntad de los andaluces, ¿qué estaba diciendo? Eso es soberanía. Pues para que lo llamaban autonomía. Pero lo que quedó es lo que ha quedado. Pero bueno, es un recordatorio de nuestra fuerza. Nosotros tenemos una fuerza tremenda. Lo que pasa es que una fuerza que no se usa es una fuerza muerta. Nosotros si miramos Europa, otra cosa que yo a algunos niños, aquí tienen 26 estados de Europa más pequeños que Andalucía. Andalucía es más grande en extensión que más de la mitad de los estados independientes de la Unión Europea. Y más poblada que más de la mitad. Y más poblada que 27 estados de Europa, del continente europeo. O sea, hay 27 estados en Europa más pequeños. Hay 26 estados menos poblados, con economías incluso menores. Es decir, no tenemos un problema, es verdad, claro que se puede estar mejor, se puede estar peor, pero nuestro problema no es de escasez de fuerza objetiva, es de escasez de conciencia. El problema lo tenemos en la cabeza, los andaluces, como pueblo, como colectividad, para situarnos a la altura de nuestras posibilidades y recuperar pues, lo que se nos ha ido robando y sustrayendo a lo largo de la historia. España, como he sabido, por lo menos yo lo sé, y creo que muchos de los aquí presentes también, se ha construido subdesarrollando Andalucía, robándonos, empobreciéndonos, tanto antes como después del desarrollo de la Revolución Industrial, ¿no? Eso tampoco se cuenta, pero cuando la monarquía Habsburgo y la monarquía Borbón casi entre una cuarta y una tercera parte de los impuestos se extraían de los 4 reinos andaluces que la monarquía castellana estableció. Pagábamos mucho más de lo que diríamos proporcionalmente a la población nos correspondía. ¿Por qué? Porque era un país rico y también era un país que por la historia no tenía instrumentos de protección, no tenía instituciones de autogobierno de los de aquella época. Así que toda esa historia acumulada de siglos en unas condiciones históricas además y sociales en las cuales es un hecho objetivo. La burguesía andaluza no ha ejercido andaluza prácticamente nunca, sino que se ha subido al carro de España y detrás de España se ha acostumbrado a parasitar y a ser de intermediaria y de controladora del país, pues nos da esta situación de control político, ideológico, cultural y social, ¿no?, que sufrimos los andaluces. Que ya digo, es un control y un sometimiento que viene desde el Estado, pero que también tenemos que reconocer que se sostiene en parte por el apoyo importante de una parte significativa de la población andaluza. Si nosotros tenemos un conflicto, nuestra lucha de liberación nacional es una lucha civil. Civil porque no somos militares, pero civil también porque implica el esfuerzo de emancipar, de liberar la cabeza de nuestros hermanos, porque sin esa liberación no se podrá conseguir la liberación de Andalucía.
es un conflicto interno. Y tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos aquí dos proyectos, un proyecto de sometimiento, de alejamiento, de opresión, y que es factible construirlo. Una pequeña cosa, ¿no? Pero lo primero ya digo, vemos el asunto. ¿Qué se puede concretar en el terreno de las tareas políticas? Pues algunas ideas. El futuro de Andalucía debe ser la prioridad de los andaluces, natural. Y solo los andaluces pueden liderar Andalucía. No nos van a liderar los suecos o los somalíes, que ya tienen su faena, cada uno en lo suyo, ¿no? El terreno de batalla de diferentes modelos de organización social se da aquí. Y no con retóricas abstractas, con generalidades, claro, es que esto es muy malo, sí, pero esto es lo concreto, cómo se articula, de dónde viene, qué medidas hay que tomar, qué respuestas hay que promover, qué acciones hay que hacer, qué tipo de organizaciones promover, en lo concreto, porque el sistema se articula en lo concreto. Digo lo que estén en contra del sistema, bueno, pero los que estén en contra del sistema, está contra el sistema, pues muy bien, ya estoy en contra del sistema, ¿y qué? Hay que concretarlo, hay que darle un espacio concreto de confrontación. Y partiendo de eso, pues la emancipación de los oprimidos debe ser obra de los propios oprimidos. Y claro, estos oprimidos que después esperan que vengan otros, o que están a la espera de recibir consignas de otros, eso en el caso de que esos otros se preocupen realmente por los propios, y no los utilicen de palmeros, o los utilicen como mano de obra, para ser convenientemente abandonados y traicionados, porque no es una prioridad. La reforma agraria era una prioridad, pues para los andaluces quizás, pero para las organizaciones que en su momento tuvieron influencia política y social en el movimiento obrero, el movimiento obrero andaluz, cuando la transición, por ejemplo, lejanos tiempos ya, pues no era una prioridad. Claro, tenían el mando en Madrid, no era importante, era una cosa secundaria para tener embromado al personal. Entonces, admitir en la dominación. No se puede luchar contra la dominación del pueblo, del país, de la nación, y admitir la dominación en las organizaciones que pretenden luchar contra esa situación. Es contradictorio. Es contradictorio. El futuro de Andalucía se juega en Andalucía. Es verdad, estamos en un mundo globalizado, pero esto de la globalización, en el sentido de estar en un mundo interconectado, pues desde que el Colón llegó a América, que entonces no se llamaba América, el mundo está muy conectado, de una forma o de otra. Que las formas de esa interconexión hayan cambiado no significa que no haya habido una relación, una influencia entre unos espacios y otros desde mucho tiempo. Pero en cada sitio, los avances que se han dado hacia la emancipación han tenido que gestionarse siendo conscientes del contexto en el cual te mueves, pero ganando la mayoría, ganando las influencias en el propio país. Es decir, esto significa, entre otras cosas, una vez que hemos fijado, por lo menos yo, las causas en España, que es la cobertura institucional, ideológica, económica, política, social, cultural, de la opresión económica, ideológica, política, social y cultural, que es un Estado y que también es un proyecto, que es una ideología y es una eliminación. Una vez que hemos fijado ahí el enemigo, y por tanto el objetivo es librarse de España, salir de España, no cambiar España, España en todo caso lo cambia de España, salir de España, pues claro, ya de ahí nos salen, si bajamos a otro nivel, proyectos políticos antitéticos. Por ejemplo, ahora que está de moda, proceso constituyente español, pero yo no sé si esto todavía sigue de moda o ya se ha abandonado. Vamos a... Nosotros el proceso constituyente que nos interesa es el proceso constituyente andaluz. Y lo voy a ejemplificar no con un ejemplo andaluz, como estamos en el mundo y estamos también, por ejemplo, ahora con Cataluña. Cataluña tiene que esperar a que cambie la Constitución española para hacer un referéndum que determine, o que su gobierno determine si se sale o no se sale de España. Yo creo que no. Yo creo que no. Ni a Cataluña ni a Andalucía. No tiene que supeditarse, no tiene que someterse. Que la legalidad. Es que vamos a cambiar el mundo. Vamos a ver si nos enteramos de lo que estamos hablando. Siempre hay que respetar la legalidad, siempre hay que respetar la legalidad. Pero la legalidad se puede modificar y se puede bordear. Y las presiones populares en un momento determinado construyen nuevas legalidades. No la construimos 3, no la construimos 4, no la construimos los que estamos aquí ahora mismo, pero decenas de miles de personas en la calle en su momento construyen nuevas legalidades,
nuevas normas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el plantear claramente ese objetivo y entender que es contradictorio, que no es compatible, que no son dos partes del mismo proceso. Que si uno quiere un proceso constituyente español, lo que quiere es mantener el edificio remozándolo. Porque no cabe dentro de España una ubicación de Andalucía que se le respete política, económica, culturalmente, porque eso, entre otras cosas, implica la devolución de muchos elementos que se han sustraído históricamente. Y es como un sudoku que no se puede componer, como no cuadra, es incompatible. Y también significa entender, pues eso, que si queremos una sociedad distinta, tenemos que tener un Estado distinto. No se puede, aquí no se puede, vamos, desde el punto de vista siempre todo, ¿no? No se puede quedarse en mitad de calle. No, yo quiero una sociedad distinta, pero dentro de España. O el mismo Estado, no, sociedad distinta. Y Estado distinto son dos paquetes que van unidos. No se puede coger mitad de una cosa y mitad de otra. Nación propia y Estado propio son dos caras del mismo proceso. Porque además así funcionan las cosas. Nosotros combatimos una situación de desigualdad. Hoy, mañana, pasado mañana, y hasta si nos reunimos en el campo de la Almería, ¿no? La Asamblea de Nación Andaluza o lo que fuere, llena el campo de la Almería, seguiríamos estando en situación de desigualdad. Mientras que no tengamos Estado propio. Porque ellos tendrán la fuerza institucional, la fuerza represiva, la fuerza legal, y con todas esas ventajas. Y siempre estaremos, hasta poco antes de la victoria, estaremos en una situación de desigualdad. Por tanto, implica también pues, plantearnos ese objetivo estatal y de construcción nacional, social y política propia. Ahora mismo estamos en una fase, ya digo, de cierta crisis del régimen español, con todo lo que llevan hecho desde la transición para acá, que es lo mínimo, con el gran fracaso de España, que ha sido la depresión, el rescate, en fin, todo lo que ha ocurrido desde 2007 para acá, pues no es para menos, ¿no? Incluso se ha empezado a romper cierta parte del muro de silencio que ha protegido, bien protegido, pues a instancias fundamentales del Estado, ¿no? Que eran intocables, incuestionables, imposibles de ni siquiera criticar de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, el rey, ¿se acuerda que había un rey que se llamaba Juan Carlos? Un tipo que lo mandó su papá aquí para buscar un empleo, ¿no? Y se colocó, le protegió otro hombre mayor, ¿no? Que se llamaba Franco, ¿no? Y que le buscó un puesto de trabajo, porque él lo defendía mucho, lo quería mucho, y al tiempo, como después se comprometió y lo hizo, y aseguró que todo lo fundamental del régimen anterior saliera inmune, impoluto, y permitiera continuar dominando bajo su mandato. Bueno, pues este señor, que era el Borbón, ha tenido que dimitir, ¿no? Es una muestra de que en cierta medida el régimen algún punto de crisis ha sufrido, pero bueno, ha dimitido un rey, pero tenemos otro rey español, ¿no? Sí, es un ejemplo de que ha habido una situación de cierto desfondamiento, ciertos problemas en la estructura política del régimen, del Estado, pero con los límites que plantea pues, el hecho de que no haya sido una ruptura, sino simplemente una sustitución, ¿no? Ahora mismo tenemos un gobierno español del PP, tenemos un gobierno en funciones del PSOE. Bien. Tenemos dos caras de la dominación. Y como antes decía, dado que estamos en una situación especial, tenemos que torcer la caña hasta centrarnos en lo que tenemos aquí, es decir, considerar que el espacio de lucha prioritario es nuestro, es decir, no perderlo, ¿no? Nosotros, ¿cómo golpeamos al gobierno español del PP? Golpeando aquí en Andalucía, no yendo a Madrid, sino golpeando aquí es donde tenemos que hacer las cosas. Porque no se van a mudar todos los andaluces a Madrid, ¿no? Y porque no tenemos ni siquiera que por el forro da la impresión de que nuestros problemas dependen de que cambie en Madrid quienes mandan, sino que lo que cambiarán es si los andaluces mandamos a Andalucía, y eso es completamente distinto, ¿no? Bueno, ¿cuánto llevo? Mucho, ¿no? ¿No? Bueno.
fin, esto plantea una serie de tareas, de objetivos, de criterios, ya digo, en un contexto internacional, antes apuntaba, ¿no?, de crisis, de problemas, de falta de perspectiva, desde que se hundió, no porque antes fuera un modelo, ni mucho menos, pero desde que se hundió la Unión Soviética en 1989, bueno, los que plantean la necesidad de un modelo social alternativo al sistema económico y social capitalista, pues tienen un problema, o tenemos un problema de, bueno, cómo se hace y cómo no se convierte en otro tipo de pesadilla, y hasta qué punto es factible, etcétera, etcétera. En ese contexto nos movemos, ¿no? Y bueno, ¿con qué contamos, no? ¿Con qué contamos ahora mismo? ¿Con qué deberemos contar? Pues contamos con las fuerzas independentistas, o sea, con todos los independentistas, y con los que de una u otra forma se van a acercar al independentismo, o que son incluso independentistas sin saberlo. Contamos con los andaluces, los héroes y las heroínas, que hoy todavía, cuando hacen las encuestas el Centro de Investigaciones Sociológicas o los institutos demoscópicos, pues van y le preguntan: ¿usted qué se cree que es? ¿Qué piensa que es? Dice: solo español, más español que andaluz, igual español que andaluz, más andaluz que español, solo andaluz. Bueno, pues esa encuesta, que es repetida, que es un mecanismo de control, es como un vigilante de la evolución de la identidad, todavía hoy nos da, según estimaciones, entre el 2 y el 3% de la población, 2, 3, 4%, que cuando le preguntan a usted qué es, pues ahí, con valor, dice: solo andaluz. Ah, que son pocos, claro, sí es verdad, en el año 80 éramos entonces el 18-19%. La gente joven de aquí lo mismo no se lo cree, pero yo se lo acredito, ¿eh? Que no son datos de Nación Andaluza, entonces no existían, creo que no, pero ni del FAN ni de ninguna otra organización, son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un organismo dependiente del Estado español. Entonces decía, andaluces que solamente se consideran andaluces, 17-18%. Claro, eso era un contexto político, ahora estamos en otro. Bueno, sí, hemos retrocedido, vale, bien, pero es que como somos un país tan grande, con 8,5 millones, hacemos la proporción y nos sale una cantidad de gente relativamente significativa. 80.000 independentistas organizan Andalucía. ¿No creen ustedes que alterarían un poquito, que son más o menos los que cada uno por su cuenta, aislado en su casa, en su pueblo, muchos de ellos sin conocer nada ni a nadie, espontáneamente cuando le preguntan como forma de rebeldía o de afirmación responden eso? Hemos empezado la charla hablando de lo duro que es decir que ser independentista. Pues también, no voy a decir por los concretos, porque todos conocemos algunos contextos determinados, pero que ahí en la intimidad frente a un encuestador o encuestadora le diga: usted, pero usted que dice que no es nada español, pero ni un poquito, ni un poquito siquiera, no, nada, solo andaluz. Son 80 y tantos mil o 100.000 personas. Bueno, hay una base social que hay que organizar, hay que estructurar, hay que hacer emerger, que está diluida, que está, lógicamente, porque ese aspecto de afirmación es una parte solamente de su visión del mundo, de sus problemas y de sus aspiraciones, pero bueno, no es pequeña cosa, porque no es algo que esté de moda. Ahí tenemos un campo que encontrar, influenciar, adoctrinar, organizar, movilizar. Para eso la propaganda, la agitación, pues es una tarea, ¿no? Y eso significa no solamente hacer, si hemos charla al río, que lo pillan todos, sino ser capaces de ir concretando, como decía en algún momento, lo que queremos a cada espacio, ¿no? Que claro, significa mucha fuerza. En la agricultura, en el movimiento obrero, en la enseñanza, en la cultura, en el urbanismo, en las infraestructuras, en el análisis económico, porque tenemos también otro problema, y es que como consecuencia de ser un país dominado, un país sometido, somos un país que en buena parte no se explica a sí mismo, sino que tiene que depender de que otros se lo expliquen. Porque muchos de los estudiantes o incluso de los profesores, sobre todo los que tienen oportunidad, los universitarios, pues están en otras cosas, ¿no? Y no
digamos, muestran de forma pedagógica lo que es la realidad andaluza a los propios andaluces. Y construir, claro, plataformas a ese respecto, en esos ámbitos. Construir también el movimiento obrero. Y aquí, claro, en unos años atrás tuvimos un gran progreso, porque el trabajo no existía, que fue la construcción del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Significaba la posibilidad de tener un organismo, un movimiento, una plataforma, un referente que sirviera de enganche común a todos los que de entrada entendían que Andalucía era su centro de lucha obrera y popular, porque si no, ¿para qué se iban a meter en el SAT, no? Hay otros sindicatos que tienen otra referencia y otros proyectos. Claro, lo que pasa es que el SAT, bueno, en los últimos tiempos, aquí que les voy a contar a ustedes aquí en Almería, pues claro, no ha estado siempre a la altura de las expectativas que despertó en un momento. Sigue siendo un organismo clave, yo creo, para el Parlamento de Liberación Nacional, la UCE grande, sigue siendo un organismo importante que no se puede olvidar, pero claro, no tiene el papel ni único ni el papel preferente que como frente de agitación, más allá de incluso lo que es un sindicato, porque siempre ha sido un sindicato muy sui generis, tuvo en su momento, desde el punto y hora en que, bueno, aparte de las experiencias que aquí ocurrieron en Almería, ¿no? Que no se conocen solo en Almería, desgraciadamente, pues con todos los acontecimientos habidos y sobre todo con la reacción de la Dirección Nacional del SAT, en particular es un inolvidable para mí vídeo con palabras de su portavoz nacional, Leo Cañavero, que pasan de lo admisible, diríamos, pues llamando infiltrado a la gente que le criticó, que denunció irregularidades. Bueno, eso supera ya el ámbito de la diferencia política, va a pasar al terreno de la calumnia y es una cosa que, en fin, habla mucho del que lo dice. Pero pues junto a eso hay otro problema que también que es las opciones políticas que ha hecho el SAT en el último tiempo. En cierta medida el SAT está trabajando para Izquierda Unida y para Podemos, con la marcha de Madrid y demás. Y bueno, que lo hagan otros se entiende, pero que lo haga el SAT. Y claro, ¿por qué? Porque Podemos, Izquierda Unida tiene un proyecto español y una prioridad española y responden a los intereses del Estado español y son instrumentos de alienación española en Andalucía. Claro, que no es igual que los que votan al PP, pues claro que no, por supuesto que no, y cuando se hace política las diferencias son importantes, como cuando se hace medicina, no se trata de un catarro que una pulmonía, pero nadie quiere decir, ¿tú qué quieres morirte ya mañana? ¿De lepra, cáncer o arteriosclerosis, infarto? Son diferentes enfermedades, requieren tratamientos distintos, responden a procesos distintos, pero tienen un patrón y unas consecuencias. Entonces, en este campo ahí estamos con un espacio que hay que transitar porque es un espacio de confrontación importante, no el único, el terreno sindical, pero sí otro. Y estar abierto a confluir con otras fuerzas, estar abierto a construir, estar abierto a combinar experiencias, pero siempre teniendo en cuenta que en un momento determinado, en un momento X, habrá que confrontar proyectos de país, proyectos de sociedad, proyectos de lectura de la realidad, apuestas de futuro, visiones de pesadillas con futuro de sueño, y eso significa pues, confrontar política y electoralmente en un momento dado. Salvo que, en fin, tengamos suerte y nos podamos saltar la etapa. Pero igual que lo mismo recientemente hemos podido asistir como la política no es algo que se va siempre 2, 1, 3, 4, 5 y poquito, no, hay ocasiones donde hay saltos, hay oportunidades para avanzar, quemar etapas, ¿no? Pero aún así, aunque se quemen etapas, al poder se llega utilizando no solamente la vía electoral, pero sí que utilizando como un recurso o por la vía de la sublevación popular, ¿no? La historia hacia así, pero yo creo que de momento sigue siendo. E incluso para facilitar una, lo mismo previamente hay que ser la otra. ¿Por qué? Pues porque hay que aparecer como alternativa, hay que existir.
y hay que competir y hay que demostrar credibilidad. Oye, ¿que nos corrompe? Claro, puede ser, algunos nos pueden corromper. Claro. Como hay algunos que lo mismo, pues se abre un local y algunos va y escaquea a la hora de limpiar. O no paga la cuota y lo pagan los compañeros. No estoy diciendo que pasa aquí, lo estoy inventando completamente. Pero claro, hay un tránsito. Y si no demuestras tu capacidad de mantener un local, de responder y resistir a las presiones, que pueden ser muy fuertes, sobre todo cuanto más concretas son. Tienes tú ser concejal de urbanismo en un ayuntamiento de la costa en estos años, ¿no? Para atrás, con responsabilidad de urbanismo. Y no hubiera sido mejor en muchos ayuntamientos costeros y no costeros que hubiera habido un concejal independentista de urbanismo, que la manada de ladrones y chupósteros que con diferentes versiones han estado destruyendo el litoral, hipotecando, claro que lo hubiera sido. Pues hay que afrontar esa posibilidad, esa tarea. No con la obsesión, no creyendo además que amontonando cargos, eso está ya muy visto, muy sabido. Amontonando cargos, amontonando electos no se cambia la sociedad. La sociedad la cambia la gente. Y los pueblos se liberan cuando se liberan, movilizándose, rebelándose, insurreccionándose, teniendo claro que lo que tienen es la pesadilla que tienen primero, es una pesadilla además insoportable y por tanto merece la pena jugarse algo por el sueño. Eso es como los pueblos se liberan. Pero en el camino para llegar a eso hay que demostrar, hay que vertebrar y hay que confrontar. Y esa es una tarea pendiente, ¿no? Aquí los compañeros de Nación Andaluza de Granada, pues para su ayuntamiento, para el ayuntamiento de Granada, pues se presentan a las elecciones. ¿Por qué? Pues porque se presentan con Granada por la independencia de Andalucía. Ahí, vale. ¿Cuántos votos van a sacar? Los que sean. Vale cada uno por 1 millón. Porque son siembras de futuro. Y porque además nos enseñan, porque la política, la liberación, la lucha, la cultura, todo en la vida se aprende, casi todo, ¿no? Muchas cosas son instintivas, pero otras se aprende. Eso también lo tenemos que aprender, ¿no? Y, en fin, esta es la múltiple tarea que yo creo que ya no me voy a enrollar más para que plantear lo que considere oportuno, que tenemos por delante los independentistas. Tenemos un sueño, ¿no? Un sueño, un proyecto. Diseñar un proyecto de nación, que es un proyecto de sociedad, un proyecto de realidad, que significa modificar lo económico, lo político, lo cultural, que significa lo más grande, ¿no? Que los seres humanos andaluces dejen de confiar en que otros les solucionen los problemas, las tareas, pero asuman sus propios desafíos, ¿no? Tenemos, yo creo, ubicados los adversarios, por lo menos los fundamentales, y muchas de las cosas pendientes que tenemos que hacer. Con todo y con todo lo que hay, pues se hace camino al andar y nada más que ver este local es un encanto. En Almería ve esta belleza, ¿no? Esta amplitud aquí con la cantidad que hay, pues ya es un paso, ¿no? Varios que lleváis dado desde lejos tiempo, porque algunos ya se ve que, en fin, Peimancana, pero bueno, no es que no se te diga bueno, y ya, muchas gracias. Pues venga, pues habla todo el mundo que es lo que se trata. Alicia. Bueno, hola, me llamo Alicia. Hola. Mira, yo quería preguntar que cómo sería esa independencia de Andalucía, porque dice que hay que bordear la legalidad del Estado español, ¿no? O bordearla o rozarla. Entonces, una de las maneras para esa independencia, ¿cuál sería? Por ejemplo, salir a la calle, ¿cómo sería ese tipo de lucha? Algo que dé resultados, ¿qué armas se pueden utilizar? Bueno, para llegar ahí primero tienes que tener una sociedad organizada en muchos ámbitos, plural, ¿no? Porque también tienes que ser capaz de conseguir que no solamente los que piensan al 100% como tú, sino otros que tienen incluso algunos objetivos e intereses diferentes coincidan contigo, que ese objetivo es meritorio. Y después tienes que tener una fuerza social organizada que con representación, yo creo, institucional significativa, combinada con la protesta social.
Y además ambos elementos son los que pueden obligar en un momento dado, de una vez o en varias veces, al Estado español y a España a ceder. Lo que no es previsible es que ni el Estado español ni España admitan pues que simplemente una cosa como la voluntad de un pueblo de dejar de ser español y dejar de estar sometido a su poder es algo que depende simplemente de una votación. Depende de una votación en el camino previo, en el camino de afirmarse, de construirse, de referenciarse, de hacer viable ese sueño, de concretarlo, de articularlo. Pero en el momento de la ruptura, no sé por qué, pero me parece que en esto España no es ni se parece ni siquiera a Gran Bretaña, ¿no? Y que un punto de presión popular, con el grado de fuerza que las circunstancias demanden y se presente, me parece que será difícil de eludir. Cargados de razones y cargados de argumentos, cargados de proyectos de justicia, de diseño de justicia, ¿no? Pero aún así habrá un momento de presión, ¿no? Ya digo, si además tenemos, que digo yo, un gobierno andaluz, un gobierno autónomo andaluz que está por la independencia, pues sería muy bueno para ese objetivo, ¿no? O si tenemos una buena representación en el Parlamento andaluz de independentistas, pues lo mismo ayuda, ¿no? O es clave. O si antes se han construido algún otro tipo de organismos que tomando posiciones se puede ir construyendo. Pero en el momento clave, junto a eso, será el pueblo el que decida y el que determine, yo creo, que este objetivo se podrá conseguir, ¿no? No me veo yo, no creo que vayamos a estar en un escenario británico aquí. Es verdad además que los británicos normalmente también, pero eso es como todo, ¿no? Plantean los referéndums cuando creen que los van a ganar. Pero plantean los referéndums, que esto no plantean ni si referéndum ni se les espera, ni ahora ni dentro de... Lo que plantean es cambiar, en todo caso, la realidad española de su conjunto, que no es de lo que estamos hablando, no es el derecho de autoridad. No sé si he respondido. Sí, sí, gracias. Bueno, a mí me gustaría añadir también, ¿no?, que añadía lo que decía Alicia, que lo que sí tenemos que tener también claro los andaluces y las andaluzas es que la independencia en ningún momento va a pasar ni puede pasar por el Parlamento español. Porque es que muchas veces eso, si lo comparamos con compañeros catalanes o vascos, por ejemplo, esa tesitura de decir, por ejemplo, con los compañeros vascos, ¿no? Vamos al Parlamento, nos presentamos a elecciones, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿verdad? O vamos a Europa, vamos a Estrasburgo, vamos a donde... ¿De verdad podemos creernos, puede pensar el pueblo andaluz que la independencia, la liberación va a venir de un parlamento, de un congreso que representa esa estructura que lleva tanto tiempo, tantos siglos, porque esto no es de aquí, de la vuelta de la esquina, mirando para atrás? Verdaderamente tenemos que romper también esa mentalidad de decir, bueno, vamos a ir para Madrid o vamos a ir para Bruselas, para ver si allí con sus votos, con las mayorías, con las minorías. Yo, una cosa que también he escuchado a muchas partes de compañeros catalanes es que esto es irreversible. Algún momento deberemos de saltarnos, tú hablabas antes de la legalidad, de que hay que ser legal, la legalidad española hay que saltársela, porque es que yo personalmente, es que España es irreconocible. Yo no puedo reconocer a España porque no es una nación, no es una patria, no es un país, es una entelequia, es una pesadilla, como bien comentábamos, ¿no? Pero una estructura que se ha formado para dominación de otros pueblos, y entonces esa estructura que te oprime no te va a dar, desde sus instituciones, no te va a dar, bueno, yo un tema de también estoy un poco así, el tema del referéndum sí, referéndum no, tocamos la Constitución, no la tocamos, nos permitirá, no lo permitirá. Es que esa legalidad hay que, o sea, no creo en España, ¿cómo voy a creer en su legalidad? Entonces la legalidad española está para romperla o para pisarla. Y llegará un momento porque, vamos, una Constitución impuesta no puede otorgarse el derecho a decidir si este pueblo es libre, no lo es, qué hacemos con esto, qué hacemos con lo otro. Entonces, eso era lo que yo quería
comentar también con lo que decía. Plantear varias cosas, ¿no? Una es el debate sobre legalidad. De entrada, como esta charla se está grabando, siempre estamos a favor de cumplir la legalidad. Sobre todo. ¿No te cortamos? Ah, ya está cortando. Estamos locos. Ni creo que debemos estar locos nunca. Locos de amor quizá, pero locos en política no. Y tenemos siempre que saber que el enemigo tiene mucho, porque además tiene el poder, ¿no? Y tiene todas las ventajas de su lado. Todas las ventajas de su lado. Entonces hay que ser listo. Pero por eso... Hay que ser listo, ¿no? Hay que ser listo y hay que ir planteando, diríamos, las cuestiones en la forma y en el momento que correspondan al desarrollo de las circunstancias. No desde el punto de vista de los principios. Desde el punto de vista de los principios yo creo que está claro, ¿no? Está claro que decir que no creemos que la independencia se vaya a conseguir respetando la legalidad española, porque la legalidad española es esencialmente opresiva. En un momento determinado habrá que construir otra legalidad, claro, habrá que construir otra legalidad, otra legitimidad. Bien, pero ese es otro asunto, ¿no? Es la cuestión, ¿no? Eso depende pues, de cómo se vaya manifestando y ya he apuntado, ¿no? Antes, pues, depende del grado de esfuerzo social que se tenga organizada, ¿no? Eso también tiene que ver con la cuestión que planteaba de participar o no participar en las elecciones españolas o en las elecciones europeas. Yo creo que es un debate, sabiendo que, yo creo que donde tener una presencia política e institucional en los organismos que tratan directamente de Andalucía es una cuestión, yo creo, clara. Lo otro depende del nivel de desarrollo que se tenga, de las tareas, de las posibilidades, de las circunstancias. ¿Por qué? Pues por lo mismo que una cosa tan simple como para decir, yo no creo que en Madrid vayamos a resolver nada, ¿vale? Pero yo no quiero que los que creemos eso, llegado a la hora de las elecciones, no tengamos la posibilidad de proyectarnos también allí o dejemos a los que piensan piensan así en la tesitura de o no votar o lo mismo votar a otro que, bueno, lo mismo sirva para tal o cual cosa en ese camino, ¿no? En fin, depende, no es una cuestión de principio, es como lo veía las manifestaciones del 1 de mayo. Siempre ha habido, es una cuestión de principio y con tal sigla o con tal otra. Lo mismo la gente aquí, sobre todo los que tienen una edad, han estado unas cuantas siglas sindicales, y han ido a manis de diferentes tipos, de las grandes, de las chicas, de las esquinas, de las de pasar desde una mani a la otra. Hola, hola, aquí estamos los rojos, ¿no? O sea, hemos visto de todos los colores. No es una cuestión de principio, es una cuestión táctica, de momento, de circunstancias, de lo que te conviene más, de lo que te conviene menos, de lo que tu gente va a entender. Claro, no es lo mismo tu gente cuando somos 5, como somos 5, que cuando somos 5 millones, no es lo mismo. Siempre sabiendo eso, que no. Lo de que la autodeterminación, la liberación o el cambio se va a construir desde Madrid en una mayoría española, eso es un engaño, está claro. Eso es un engaño, está claro. Y que no se debe supeditar nada de lo que hagamos aquí a conseguir a los efectos, porque hay algunas cosas de las que hagamos aquí, vamos a poner alguna cosa provocativa. Vamos a exprimir España. Antes de irnos la queremos exprimir como un limón, para que nos devuelva todo lo que nos devuelva. Se argumenta, ¿no? Queremos un concierto, y como nos dicen, es que un concierto económico, o sea, un acuerdo por el cual tú recaudas todos los impuestos y el Estado español se queda con las partes comunes, pero como aquí, dada la estructura económica de la dependencia que tenemos, de la dependencia de Andalucía económica, de todo tipo que tenemos, pues previsiblemente vamos a recaudar menos, no sé qué y tal, pues el argumento es que vais a empobrecer. Bueno, ¿y qué? Es que devuélveme lo que me has robado. Y si no, me voy. A lo mismo hay algunos que dicen, no, nos tenemos que ir de antemano. Hay una pelea social. Hay una pelea social. E incluso los que ideológicamente, cuando lleguemos, que todavía nos queda un trecho, a estar por la independencia, seamos muchos, lo mismo en el momento de la independencia significa un conflicto, una ruptura. Es como lo de salir del euro. ¿Alguien cree que se puede salir a la depresión con el euro? No, con el euro no. Pero en el momento que se rompiera con el euro, en esos días, en esos momentos, habría su cosilla, ¿no? Y habría su debate, y habría... ¿Entiendes? Entonces, planteo eso, ¿no? Ese discurso, vamos a exprimir España, ya
demos forma, ¿no? Pero fuera se entendería, y encontraríamos solidaridad. Las izquierdas cosmopolitas españolas no nos llamarían insolidarios, etcétera, 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 ¿no? Estoy planteando una cosa, y lo mismo, eso nos es interesante, una tradición desde el Parlamento Español para defenderlo como una alternativa, porque formaría parte de un escenario. Ya estoy intentando en el terreno de la elucubración, estoy elucubrando, ¿no? Quiero decir que hay muchos elementos que son susceptibles de concretar en un futuro, ¿no? Y que dependen que no son cuestiones de principio, ¿no? Que no son cuestiones de, creo yo, vamos, por lo menos, creo que son cuestiones de principio. Bueno, Sí, claro. Y si me corta antes, me también. Bueno, voy a ser un poco teórico. Es que has hablado mucho sobre la conciencia ideológica y política y creo que en el espacio económico todavía no se tocan los instrumentos reales de la economía. Se sabe claramente que el espacio ideológico, el espacio político normalmente lo define lo que es económico. Lo económico está relacionado bien o conectado mejor con lo que es el españolismo y lo que es global también. Y de otra parte está relacionando también con la estructura social. Y mi pregunta era, ¿tú crees que, por ejemplo, la voluntad o la conciencia ideológica y social y política solo sin un cambio a nivel de la estructura económica y eso, se puede cambiar se puede conciliar la gente al futuro? Es que algún cambio en el camino puede haberle, pero nosotros partimos de la sensación dependiente y periférica, que precisamente es uno de los argumentos para defender la independencia, que significa la no dependencia. Esa situación dependiente y periférica se construye desde el siglo XIX y con variaciones sigue estando más o menos articulada de una forma similar en el siglo XXI. Y nada hace previsible que cambie sustancialmente en este marco. Puede cambiar la forma, la rama, pero diríamos una resituación, un reequilibrio del lugar de Andalucía dentro del Estado español y dentro del marco europeo, dejándolo al libre juego y al libre desarrollo de las circunstancias del sistema y de la estructura política, yo creo que nos adelanta a una continuidad y mantenimiento de la situación que tenemos. Me explico, ¿no? Eso implica, entre otras cosas, lo que en el transcurso de esta charla real una cosa apuntada. La burguesía andaluza, históricamente hubo un momento, pero esto se pierde a la noche de los tiempos, en el que coqueteó con una visión particular andaluza en algunos sectores, pero obtuvo más ventajas dentro del marco español, los movimientos populares que cuestionaban su dominación le pusieron en riesgo y eso quedó como una experiencia sin continuidad. Hoy ahora mismo la burguesía andaluza fundamentalmente es españolista y está instalada en la dependencia, la gestiona, es el intermediario. Y de ahí obtiene su beneficio, igual que en su momento obtuvo su beneficio desmantelando las industrias e invirtiendo en las tierras que se desamortizaban. ¿Por qué? Porque daba más beneficio comprar la finca que seguir con la fábrica. Y la burguesía actúa como función de sus intereses. Entonces, a nivel global puede ser la predicción. Es verdad que, claro, en el camino una fuerza social organizada va construyendo realidades. Mucha gente organizada construye realidades y necesita nuevas realidades, y esas nuevas realidades generan movimientos concatenantes, ¿no? Es decir, no pensemos en la realidad presente como una foto fija,
Puede haber modificaciones, puede haber sectores que se incorporen o que incluso se generen, como de hecho lo hay, por ejemplo, en Euskadi, en Cataluña, ¿no? Aunque, por ejemplo, el Congreso de la Burguesía Catalana no es independentista ni hoy tampoco, ni hoy en 2015. Eso es la propaganda españolista la que habla. Esto es por los burgueses catalanes, los burgueses catalanes. Mi pregunta es que todo el tema, me refiero que está relacionado con la lucha, la lucha de clases ya. Sí. La independencia también en un sentido significa la independencia de esa estructura económica que sea del pueblo y no sea sí, relacionado con... Implica una ruptura política. Lo que está claro es que, diríamos, en el caso de que la gente quiera acabar con el capitalismo, si alguna vez eso ocurre, sea a nivel andaluz, sea a nivel que sea, implica una ruptura política. El capitalismo no se transforma en otra cosa por la mera acumulación de gas en el agua, necesita una ruptura política. Entonces, lo que nosotros yo creo que tenemos que plantear es que si ese es el objetivo, ¿no? Eso presupone la ruptura política. No va a haber un cambio material, económico y social y de estructura que rompa con la dependencia sin una previa ruptura política de la dependencia. Es verdad que eso lo dificulta mucho, claro. Pero no puede, la apuesta, que no sé si es lo que estás planteando, a construir elementos de desarrollo autónomo como precondición para poder generar una base social que luche, no, porque además, entre otras cosas, eso significaría perdernos, digamos, en el norte de las prioridades, ¿no? Y sí que sería un terreno muy minado, ¿no? Otra cosa es ir reaccionando ante las circunstancias que se vayan planteando. No sé si me he entendido, que me he explicado lo que creo. Yo, mira, quizás ya lo haya hablado porque llega bastante tarde, como suele ser. Mira, ¿cuáles son las...? Porque cuando he llegado estabas hablando ya a nivel político, de conformar el gobierno, de presentarse a elecciones, pero la primera pregunta es si el pueblo andaluz siente el sentimiento andaluz. Cuando hablo de sentimiento andaluz, hablo de sentimiento andaluz independentista. En el caso de que fuese negativo, o que la gran mayoría fuera negativo, ¿cuáles serían los vehículos que tendríamos que articular? ¿Cuáles son? Si es que los tenéis previstos, los tenemos previstos, o cuáles podrían ser esos vehículos para hacer ver, hacer sentir que no estamos vendiendo nada ajeno a ellos, sino que es un sentimiento que ellos debieran sentir. Es decir, ¿cómo saltamos ese riesgo de demagogia que podría ocurrirnos, ¿no? De que nos tacharan de todo, de populistas o de salvapatrias y demás. Es decir, ¿cómo conseguimos qué vehículos, qué herramientas podríamos utilizar para que el sentir andaluz en el pueblo andaluz fuese un sentimiento de andaluz independentista? ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente otros dos pueblos que en España están bastante más adelantados en el sentimiento independentista, del gallego no conozco mucho, ¿no? Entonces quizás también, pero no ignoro cómo está. Pero ambos, o los tres incluso, tienen una herramienta que es de un poder absoluto, que es la lengua. Es decir, sin embargo, nosotros hasta ahí no hemos venido y nos hemos retraído, y de hecho cuando tenemos una posición, incluso a nivel individual y privado, a nivel de trabajo, cuando queremos hablar finamente, cuando queremos hablar en serio, asumimos un rol español y cogemos el español para hablar de cosas importantes, en reuniones, pero a nivel, incluso a niveles coloquiales, cuando uno quiere defender algo, retoma las S, deja de aspirar, deja de abrir las vocales, etc. Es decir, ¿cuáles son esas herramientas? Ya está, no hablo más. Si lo has dicho antes, porque a lo mejor he venido tarde, pues como yo siempre vengo aquí por la cerveza fresquita, pues espero. Solo estaba planteado para... el 14 no teníamos nada claro, el 16 ya está todo solucionado, ¿no?
creo que lo empecé diciendo que buena parte de esta faena deberá ser fruto de un experimento colectivo, que incluso la elaboración más elaborada y más fina, más lúcida, si no está revalidada y contrastada con la experiencia colectiva, que es la que va viendo hasta qué punto hay que modificarlo o no, un programa no es simplemente un papel escrito, por grande que sea. Un programa es una comprensión común de objetivos, de tareas hecha acción por un sector político y social significativo. No simplemente lo que se presenta a las elecciones, es una visión de la realidad y de objetivos. Y eso no lo podemos hacer individualmente, además se va construyendo en el camino. Dicho eso, por ejemplo, yo no tengo ningún problema cuando me dicen es que la Andalucía de la que usted habla no existe. Claro que no, natural. Por eso estamos como estamos. ¿Te quejas de que tienes paro? Mama España. ¿Te quejas de que te pagan más? Mama España. ¿Te quejas de que las oposiciones, diciendo lo mismo si hablas en andaluz, te puntúan menos? Mama España. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo reivindico la condición de minoría. No para quedarme en minoría. No. En minoría no se está a gusto. O de no tener poder. No. Yo quisiera ser, bueno, yo no, pero que alguno de aquí, Mariano, fuera presidente del gobierno andaluz mañana. Bueno, ya lo rotaríamos. Porque creo que él decía, ¿me entiendes? No es para decir, vamos a quedarnos aquí contentos siendo los que tenemos la razón, viendo como el pueblo, el país, la nación se va al garete. No vamos a quedarnos en la esquina de los puros. No vamos a quedarnos en la esquina de los comentadores, en la vida que podamos y lo que la vida nos permite, porque también hay que comer, hay que criar a los chiquillos, en fin, hay un montón de faenas que hay que sobrellevar en la vida, ¿no? Y que los que estamos abajo y además frente completamente del poder, tenemos que cuidar, hay que vivir en clandestinidad, hay que ser hábil para guerrillero, ¿no? La guerrilla no se hace solamente en la selva, se hace también en una clase. O en un claustro, o en un centro de trabajo, en una fábrica, en función de las coyunturas. Bien, todo esto lo sabemos. Pero reivindico la condición de minoría. Por eso hemos dicho, Andalucía hoy, no lo vamos a decir, sí, es una situación de opresión, pero con la connivencia, con la tolerancia de buena parte de los andaluces, es una pesadilla. Pero se quejan de las consecuencias de esa pesadilla. Y ahora estamos nosotros, que reconocemos que somos una minoría, los que le planteamos o intentamos plantearle cómo romper con esa pesadilla y cómo explicar lo que le genera ese malestar. Bueno, en cada ámbito de lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Y que es lo que hemos estado un poco planteando, claro, no es procedente en este momento, porque además también habrá componentes de ámbito nacional y otros de ámbito local para ir perfilando iniciativas, ¿no? E incluso puede haber complementariedad, no es necesario decir, por ejemplo, desde la web, una web local puede tener un impacto mucho mayor incluso que una web nacional y no significa que una web nacional no sea necesaria, sino que lo mismo debe ser complementada según el caso. Estoy hablando de un portal informativo alternativo, ¿no? Por ejemplo, pero no para Almería, digo para cualquier sitio. O sea, hay tanto que hacer que depende del sitio donde estemos, la organización en la que participemos y nuestras posibilidades, donde confrontar. A todos los niveles. Por supuesto, una de las claves es mantener los puntos de referencia. Cuando ya hablaba de la presentación en lista, por ejemplo, los compañeros de aquí en Granada, aparte de, por lo menos a mí, darme la oportunidad de votar por una vez una lista que se cuente y votar con gusto, que se agradece, ¿no? Y poder decir, me da igual los que seamos, pero aquí estamos, ¿no? Pues en la medida modesta que sea, somos un punto de referencia. Este local en Almería es, yo creo, ya un punto de referencia, ¿no? Y en la gente que está aquí, en función de lo que se haga en todos los ámbitos. Aquí hablaba alguien antes de que da cursos de agricultura ecológica. Bueno, pues de la agricultura ecológica, cursos de francés, de árabe, grupos de mujeres, lo que sea, ¿no? Ya la propia realidad irá determinando y la relación del local y además con su entorno. Bien, esto es un punto. No es el único, es que la tarea es múltiple.
Y en cuanto a lo de la lengua, porque yo creo que bueno, Cuba se consiguió la independencia de España en 1898, y verdad que los cubanos tienen su tono, ¿no? Pero los cubanos también hablan la misma lengua que nosotros, ¿no? O sea que lo que has comentado del orgullo, del orgullo pues es evidente, ¿no? Pero eso debe ser un acto de cotidianidad. Tenemos que hablar como hablamos y no admitir que nadie, incluso de los nuestros, se rían de cómo hablamos, ¿no? Digo, los chiquillos, ¿no? Muchas veces escuchan en la calle hablar en andaluz, pero si ven en una pantalla en un aula o escuchan a nadie hablar, mira cómo habla, porque tienen asumido un rol distinto de las expresiones que lo que comentábamos. Tenemos que denunciarlo y corregirlo y argumentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que un montón de países se han independizado compartiendo la lengua. Estados Unidos hablaban en inglés, que aquella forma anterior, ¿no? Y en Escocia, aunque se sigue hablando escocés, en la Highland mitad, pero vamos, la mayor parte de los escoceses lo que hablan es inglés, ¿no? Incluso hasta los irlandeses, la mayoría hablan inglés. Es decir, que es verdad que ayuda, pero que nosotros, sobre todo, no es que seamos poco distintos. Nosotros lo que nos falta es darle carga política a los distintos que ya somos. Somos distintos desde el paisaje hasta la forma de vivir, de comportarnos, muchas cosas, ¿no? El problema es la carga política. ¿Te oye, no? ¿Alguien más quiere hablar? ¿El compañero David no quiere hablar? Usted, de todo lo que ha hablado, ¿no? Pues no estoy en contra de la dependencia de Andalucía, pero ¿cómo se puede saber si después que seamos libres, que todo lo que usted dice que después que somos como una esclavitud en España y que tenemos que ser andaluces, ¿no? ¿Cómo se puede saber que eso es verdad después de la libertad? O sea, ¿qué tendríamos después de la libertad? Después que seamos dependientes. ¿Una pregunta? Una buena pregunta. ¿Después qué? Depende de nosotros. El camino marca un poco el futuro, ¿no? Garantía en la vida y en la historia no hay nada. O sea, garantía de irreversibilidad, de no volver atrás o de irse por un camino equivocado, no las hay. Lo que sí se puede atisbar es que, teniendo en cuenta lo que significa plantearnos el independentismo andaluz, que significa romper con el poder económico, el político, el cultural, en condiciones de absoluta desigualdad, sin ni editoriales que te protejan, sabiendo que si apuestas por ese camino, lo más probable es que te tengan que sortear dificultades mucho mayores que si te planteas la transformación del mundo mundial, porque eso es muy genérico, ¿no? Es mucho más admisible en un departamento universitario un profesor o profesora que esté por la transformación del mundo mundial que un profesor que diga, pero yo soy independentista, porque eso es concreto, eso se entiende, se está cerca. Esos son más subversivos y por tanto mucho más machacados. Entonces, partiendo de esas condiciones, aunque tampoco te lo asegure, tienes ciertas garantías de que en el camino vaya afirmando una serie de principios, de criterios y de fuerzas que den lugar a una estructuración de una Andalucía que sea coherente con estos propósitos, pero garantía al 100% no hay. ¿Y hasta dónde va a llegar eso desde el punto de vista económico? Pues yo voy también para provocar, pues tampoco se sabe. Tampoco se sabe. ¿Hasta qué punto va a romper con el esquema de estructuras de propiedad? Lo que sí podemos decir, hoy lo que estamos aquí, yo creo que llegaremos al máximo que la gente quiera, empujando incluso para que llegue un poquito más. Pero no se pueden transformar las sociedades contra determinados elementos sin una gran conciencia de la gente de lo que implica esa transformación y esa ruptura. O sea, transformar en el sentido de la distribución, repartir mejor, en eso es muy fácil estar de acuerdo. Además, incluso hasta los canallas de enfrente se cuidan mucho. Nadie, como digo yo a mis alumnos, cuando me dicen, maestro, es que eso es que el gobierno engaña. Digo, es que el gobierno te engaña. Es que eso era mentira, que eso no es justo. Claro, es que las cosas no son justas, ¿no? Bueno, pues los gobiernos engañan
Y para resolver o responder a eso, hasta dónde llegar, pues, como decía, depende de la conciencia de la gente. En la distribución, pues es más fácil llegar de acuerdo. En la producción, en la estructura de la propiedad y sobre todo en la tarea de asumir el control de esa propiedad, con lo que implica de bueno y de malo, lo que es la autogestión, el autocontrol. Bueno, pues está por ver, ¿no? Está por ver. Desde un punto de vista como un observador de la realidad.